Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar viendo cómo se representa la información en un ordenador y en este caso vamos a ver cómo se representa la información numérica. Para representar la información numérica lo que necesitamos es un sistema de numeración, que es básicamente un conjunto de normas y símbolos que nos permiten representar números. De todo lo que yo voy a explicar, recomiendo también, si hay alguna duda, echarle un vistazo al artículo de la Wikipedia sobre sistema binario, que es realmente bastante completo. En fin, empezamos con lo que normalmente se suele explicar en clase y para ello yo, pues he hecho unos apuntes en forma de página web para que sea un poquito más interactivo también. Bueno, pues los sistemas de numeración que para nosotros son más cómodos de utilizar son aquellos sistemas de numeración que se llaman posicionales. Se llaman posicionales porque la posición del símbolo que vamos a utilizar para representar un dígito tiene importancia a la hora de calcular el, el peso que tiene ese símbolo en el número. Es decir, que un 5 en la primera posición no pesa lo mismo que un 5 en la cuarta posición. ¿De acuerdo? Desde pequeños estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de numeración posicionales y de hecho el teorema fundamental de la numeración en la que se basan todos estos sistemas de numeración posicionales es probablemente el primer teorema al que estamos expuestos desde muy pequeños. Bueno, pues básicamente este teorema lo hemos trabajado muchísimas veces cuando nos decían aquello que 314 es 3 centenas más una decena más 4 unidades. En el ejemplo que aparece en los apuntes, bueno, pues lo que tenemos es 1215. 1215 es un millar más 2 centenas más una decena más 5 unidades. Bueno, pues si eso lo descomponemos un poco y utilizamos algo más de matemáticas, básicamente sabemos que 1215 pues, es realmente 1000 más 200 más 10 más 5. Y aquí se ve como el simbolito que utilizamos para representar 1, es decir, el símbolo del 1, en realidad cuando está en esta posición vale 10 y en realidad cuando está aquí vale 1000, es decir, 100 veces más. Bueno, pues si seguimos descomponiendo, vemos en realidad que 1000 es 1 por 1000, que 200 es 2 por 100, que 10 es 1 por 10 y que, bueno, pues 5 es 5 por 1. Bueno, pues si seguimos descomponiendo, realmente sacamos un poquillo las matemáticas y utilizamos potencia y vemos que en realidad, bueno, pues 1000 es 10 elevado a 3, que 100 es 10 elevado a 2, que 10 es 10 elevado a 1 y que 1 es 10 elevado a 0. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparece el peso que tiene cada dígito en función de la posición que ocupa. ¿Dónde aparece la posición? Pues el 5 multiplicado por 10 elevado a 0. Y esa es la posición que ocupa, la posición 0. Este 1 está multiplicado por 10 elevado a 1. Y ese 1 es la posición que ocupa. Cuando hablamos de este 2, pues en realidad este 2 está multiplicado por 10 elevado a 2. Y ese 2, esa potencia al cuadrado, es la posición que ocupa dentro del dígito. Y este 1 finalmente está multiplicado por 10 elevado a 3 y ese 3 es precisamente la posición que ocupa dentro del número. Bueno, pues además de eso, vemos que el 10 se repite constantemente. ¿Por qué se repite el 10? Bueno, porque estamos utilizando un sistema de numeración decimal que implica que utilizamos 10 simbolitos para representar los dígitos. Realmente podríamos haber utilizado cualquier otro simbolito. Simplemente hemos utilizado eso por motivos históricos de los números arábigos. Y entonces, bueno, pues los símbolos que utilizamos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Del 0 al 9 pues, son los 10 simbolitos que usamos y por lo tanto utilizamos un sistema de numeración decimal. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema de numeración binario, no utilizamos 10 símbolos, sino que solamente utilizamos 2, el 0 y el 1. Nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, pues,
utilizar el sistema de numeración binario. Por ejemplo, en el caso que aparece por aquí, el 10101, ¿no? Pues en realidad sabemos que como estamos en un sistema de numeración posicional, significa que podemos utilizar el mismo teorema que hemos visto anteriormente y que realmente podemos ir simplemente multiplicando cada dígito que aparece en el número original por la base elevado a la posición que ocupa ese simbolito. ¿De acuerdo? Bien, la base es simplemente el número que se repite. Por ejemplo, en el caso de decimal, como tenemos 10 símbolos, el 10 es el número que constantemente se está repitiendo en todas las sumas. Sin embargo, cuando hablamos de binario, el número que se va a repetir constantemente, bueno, pues es el 2, porque utilizamos solamente dos simbolitos. Entonces tengo, por ejemplo, aquí el 10101, bueno, pues este 1 que aparece por aquí, coloco aquí y lo multiplico por 2 elevado a la posición que ocupa, que en este caso es la posición 0. Este 0 que tengo por aquí lo coloco a continuación y veo que eso es lo mismo que hacer 0 por 2 elevado a 1. Veo que este 1, pues en realidad coloco aquí y lo multiplico por 2 elevado por la posición que ocupa. La posición que ocupa es la 0, 1 y la 2. Y así voy simplemente completando los dígitos que componen el número binario. Bueno, pues si yo a partir de aquí simplemente me dedico a operar, bueno, pues veo que 1 por 2 elevado a 4 pues es 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 0 por lo que sea, evidentemente es 0, 1 por 2 al cuadrado es 4, 0 por lo que sea es 0, y aquí normalmente suele haber algún tipo de problema, hay gente que se despista un poco y piensa que 2 elevado a 0 es 0, cuando en realidad 2 elevado a 0 es 1. Luego 1 por 2 elevado a 0 es 1 por 1 y por lo tanto 1. Y lo que me queda es simplemente una suma que al operar me da 21. Por lo tanto, 10101 es 21 en decimal. Y de esta manera, aplicando el teorema fundamental de la numeración, podemos convertir cualquier número de binario a decimal sin necesidad de saber a priori cuál es el número en binario. ¿De acuerdo? Una cosa que es importante tener en cuenta cuando llegamos a este punto. Si por la razón que fuera en alguna operación necesitásemos rellenar el número, por ejemplo, porque requiero un número que ocupe 8 bits y solamente tengo 3 bits, si tengo que rellenar, siempre relleno por la izquierda. Siempre se rellena por la izquierda y se rellena evidentemente por 0. Exactamente igual que en decimal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el 708, pues el 708 en decimal, si yo le añado ceros por la izquierda, por ejemplo aquí le he añadido 3 ceros, sigue valiendo 708 unidades. Sin embargo, si yo cojo el 708 y los mismos 3 ceros se lo añado por la derecha, lo que consigo es el 708.000. Es decir, consigo un número que es 1000 veces más grande de lo que yo pretendía. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Siempre que tengamos que añadir dígitos, bueno, pues añadiremos ceros y siempre será por la izquierda. A partir de aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con el sistema de numeración? ¿Cómo se realizan operaciones muy básicas? Bueno, pues por ejemplo, la operación más básica que podemos realizar consiste en contar. ¿Cómo contamos en decimal? Bueno, pues en decimal lo que hacemos básicamente es utilizar los simbolitos que tenemos a nuestra disposición. Esta fila se ve cómo empezamos a contar. Hacemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya no me quedan más simbolitos. ¿Qué hago? Bueno, pues cojo el siguiente símbolo, añado un 1 y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Y cuando ya he llegado a
todas las combinaciones, del 1, 0 hasta el 1, 9, pues ya de nuevo he agotado todos los símbolos que tenía para las unidades. ¿Qué hago de nuevo? Pues simplemente incremento una unidad con el siguiente simbolito. Y de esa manera llego al 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Y así seguiríamos hasta que llegáramos al 98, 99 y finalmente, como no nos quedan más símbolos, pues utilizamos un nuevo, de nuevo vuelvo a poner el 1 y reinicio los anteriores. Y llegaríamos al 100, 101, 102, 103, 104, que nosotros a todos estos números pues les hemos dado unos nombres diferentes, ¿no? Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 69, 78, 78, 79, 80, 81, 82, y así llegaríamos al 98, 99, 101, 102, 103, etcétera, etcétera, etcétera. En binario, exactamente igual. Básicamente partimos de la idea de tener dos dígitos binarios, porque estamos en un sistema de numeración binario, y solo utilizamos dos símbolos, el 0 y el 1. Luego empezamos a contar 0, 1. Ya he agotado todos los símbolos. ¿Qué hago? Pongo la siguiente fila, pongo 1 y todas las combinaciones posibles. En este caso, 1, 0, 1, 1. Y ya he agotado todas las posibilidades. ¿Qué hago? Pongo otra vez de nuevo el 1 y reinicio los símbolos. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y como ya no me quedan más, de nuevo vuelvo a reiniciar. Pongo 1 y todos los demás 0. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se cuenta en binario. Realmente, en binario contaríamos pues 1, 2, 3, 4, 5, perdón, repetimos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, este sería el 6, 7, el 8, el 9, el 10, el 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como podemos hacer una tabla de conversión de decimal a binario, simplemente contando. Ponemos en un lado los números en decimal, en otro lado los números en binario y ya vemos la correspondencia que existe. O bien buscamos una tabla que ya esté hecha, como por ejemplo el artículo de la Wikipedia que contaba. Y entonces veo como el 0 sería 0, el 1 sería el 1, el 2 sería 1, 0, el 3, 1, 1, el 4, 1, 0, 0, el 5, 1, 0, 1, el 6, 1, 1, 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente por darle un poco de interactividad en clase, tendréis disponible la página web y aquí podéis ver, bueno, pues simplemente cómo se hace un contador binario y podéis ver, bueno, pues simplemente cómo van cambiando los dígitos binarios en función de, bueno, pues el contador que estamos utilizando. Y aquí podemos ver, pues eso, utilizarlo para realizar la tabla que comentaba antes, ¿vale? Pues vamos a continuar un poquillo más y vamos a ver algunos aspectos interesantes respecto a cambios de base. Mirad. Un segundo. Vale. Bueno, pues vamos a ver las conversiones de binario a decimal y viceversa. Realmente la primera de las conversiones ya la hemos visto. La pregunta muchas veces es esa, ¿no? Bueno, ¿cómo paso de binario a decimal? ¿Cómo paso de decimal a binario? Bueno, pues convertir de binario a decimal realmente es muy sencillo y realmente lo hemos explicado ya. Básicamente lo que habría que hacer es recordar habría que hacer es simplemente eso, recordar el concepto de base, es decir, el número que se repite. En el caso de un sistema de numeración decimal sería el 10, en el caso de un sistema binario pues sería el 2. Y simplemente utilizar el teorema fundamental de la numeración, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del 214, bueno, pues 214 hemos dicho que es 200 más 10 más 4. Es decir, 2 por 10 elevado a 2, más 1 por 10 elevado a 1, más 4 por 10 elevado a 0. Bueno, pues exactamente la misma idea podemos utilizarla para convertir de binario
a decimal. Por ejemplo, si utilizáramos el 1101, yo no tengo por qué saber qué número es ese, pero pues el 1101 en binario es 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. ¿Vale? Simplemente lo voy rellenando, los números, y voy añadiendo 2 elevado a la posición que ocupa. Bueno, pues si hago esas operaciones, pues veo que 1 por 2 elevado a 3 es básicamente 8, 1 por 2 elevado a 2 es 4, 0 por lo que sea es 0, y 1 por 2 elevado a 0 es 1. Si yo sumo todo eso, 8 más 4, 12, más 1, 13. Simplemente aplicando el teorema fundamental de la numeración, que ya digo que básicamente esto nos lo enseñan en primaria, primero de primaria de hecho, pues ya con esto simplemente sabemos pasar de binario a decimal. ¿Qué pasa si yo quiero pasar de decimal a binario? Bueno, pues eso es un poco más complicado. Para pasar de decimal a binario lo que tengo que realizar son una serie de divisiones sucesivas. Básicamente utilizamos el algoritmo de la división que hemos aprendido también en primaria y por ejemplo lo que haría sería ir dividiendo por la base. En este caso quiero convertir 21 decimal a base binaria, por eso lo divido entre 2. 21 entre 2 evidentemente da 10 y de resto 1. Bien, como el cociente, que en este caso es 10, es mayor que 2, pues yo puedo seguir dividiéndolo, de modo que lo vuelvo a dividir. Bueno, pues 10 entre 2 es 5 y de resto 0. Bueno, pues si divido ahora 5 entre 2, bueno, pues me da a 2 y de resto 1. Como 2 sigo pudiéndolo dividir entre 2, simplemente vuelvo a dividirlo. 2 entre 2 da 1 y de resto 0. Y ya el último cociente que obtengo es el 1. Como 1 no puedo dividirlo todavía, no puedo seguir dividiéndolo por 2, pues simplemente paro. Y ahora ya puedo recuperar el número en decimal, perdón, en binario. Básicamente lo que hago es, siguiendo el orden de la flecha, lo que hago es que voy recuperando los dígitos que he ido encontrando. Recorro el último cociente, que lo he puesto en naranja, y todos los restos que he ido encontrando. Básicamente 1, 0, 1, 0, 1. De manera que 21 en decimal es 1, 0, 1, 0, 1 en binario. ¿De acuerdo? Cuando un número se expresa en decimal, pues simplemente ponemos ese paréntesis pequeñito y un 10. Y cuando lo expresamos en binario ponemos el paréntesis pequeñito y un 2. Pues ya está, esto es básicamente lo que hay que hacer para pasar de binario a decimal, que consiste en aplicar el teorema fundamental de la numeración. Y luego tenemos también la posibilidad de pasar de decimal a binario, que es simplemente utilizando estas divisiones sucesivas y recuperando el último cociente y todos los restos que he ido calculando. Aparte de esto, bueno, pues resulta que en el sistema binario cualquier número requiere una gran cantidad de dígitos, porque solamente podemos utilizar ceros y unos. Y aunque es verdad que la máquina utiliza ese sistema de numeración, a nosotros nos resulta muy complicado de utilizar porque cualquier número es tremendamente grande. Por eso se utilizan a veces símbolos, otras bases, como por ejemplo la octal o la hexadecimal. La octal básicamente lo que hace es que utiliza, pues como el nombre indica, utiliza solamente 8 símbolos del 0 al 7. La gracia del sistema octal es que se aprovecha de la característica de que el 2 elevado a 3 es 8. Y eso es importante porque nos simplifica la conversión entre bases. Por ejemplo, 713 en octal, bueno, pues lo que voy a hacer básicamente es, voy a coger cada dígito octal, 7, el 1 y el 3, y los separo. Y lo que hago es que lo convierto cada dígito individualmente en un grupo de 3 bits. ¿Por qué un grupo de 3 bits? Porque 2 elevado a 3 es 8.
y por lo tanto voy a convertir cada dígito en una tripleta de un trío de dígitos binarios. Entonces, el 3 sería 011, el 1 sería 001 y el 7 sería 111. De tal manera que 713 en octal sería 111001011 en binario. Bien. Y viceversa también funciona. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera convertir 110011010 que son dígitos binarios, y los quiero convertir en octal, lo que hago es que los separo, el número los separo en grupos de 3 bits. ¿Vale? Los separo simplemente en grupos de 3. Y si nos fijamos, el último grupo lo he rellenado con un 0, de nuevo con un 0 por la izquierda para que no me modifique el valor. Y luego lo único que hago es convierto cada uno de esos grupos en un número en decimal. De manera que el 010 se convierte en un 2, el 001 se convierte en un 1 y el 011 se convierte en un 3. De manera que 11001010 en binario en realidad es el 312 en octal. Bien. La otra base que se utiliza muchísimo, de hecho se utiliza más que la octal, sería la hexadecimal. La hexadecimal se utiliza mucho, por ejemplo, en direcciones de memoria, con lo cual es mucho más interesante de aprender. Bueno, pues la base hexadecimal, como el nombre indica, lo que hace es que utiliza 16 simbolitos. Básicamente 16 simbolitos no los tenemos normalmente. Nosotros para el sistema decimal utilizamos del 0 al 9. ¿Cómo rellenamos hasta el resto de los dígitos que nos faltan? Pues utilizamos letras. Básicamente lo que utilizamos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y a partir de aquí utilizamos la A, B, C, D, E y F. Y con eso tenemos 16 símbolos diferentes. Bueno, pues esta base de nuevo es relevante también porque 16 es 2 elevado a 4, con lo cual vamos a utilizar la misma técnica para pasar de binario a hexadecimal que utilizamos para pasar de binario a octal. En este caso, por ejemplo, supongamos que tuviéramos el 7D-A3. Bueno, pues 7D-A3 es un número en hexadecimal. Si lo quisiéramos pasar a binario, pues lo que haríamos sería separar cada dígito individualmente y ahora cada dígito hexadecimal convertirlo en un grupo de 4 bits. ¿Por qué 4? Porque 2 elevado a 4 es 16. Y en este caso, por ejemplo, bueno, pues el 3 sería 0011, muy sencillo. El A sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El A sería el 10 y 10 en hexadecimal, perdón, y 10 en binario sería 1010. Luego tendríamos la D, que básicamente sería A, B, C, D. Sería lo mismo que decir 10, 11, 12 y 13. Bueno, pues el 13 en binario es 1101. Y el último sería el 7. Y lo que hago simplemente es convertirlo de decimal a binario. Y el 7 es simplemente 111. Relleno con un 0 por la izquierda por completar lo que sea grupos de 4 simplemente. Con lo cual ya podemos saber que 7DA3 en hexadecimal es lo mismo que 0, 111, 1101, 1010, 0011 en binario. Y como se puede ver, el número en binario es muy grande. Si lo uniéramos todo, llega un momento en que no sabemos distinguir de qué cantidad de estados estamos hablando y sin embargo, bueno, pues el número en hexadecimal es razonablemente pequeño, 7DA3. ¿Vale? ¿Qué pasa si quisiéramos hacer la operación inversa? Si quisiéramos pasar de binario a hexadecimal, pues haríamos exactamente la misma operación. Básicamente lo que haríamos sería coger el número en binario, lo separamos por grupos de 4 bits, empezando por la derecha, y en este caso, bueno, pues me salen tres grupos. Y una vez que tengo hechos los grupos, básicamente cada uno individualmente los convierto a hexadecimal. Hemos visto que el 1010 en
binario es el 10 y el 10 corresponde a una A. El siguiente número que aparece es la C. Bueno, pues A, B, C, 10, 11, 12. Y el 12 es el 1100, que es la C. Y finalmente el último sería el 1. De manera que 1110011010 es 1CA en hexadecimal. Bueno, pues básicamente con esto completamos las bases más sencillas, las más utilizadas, binaria, octal y hexadecimal. Vemos las conversiones existentes entre las diferentes bases y también vemos un poco, bueno, pues cómo funciona, aunque sea un poco por encima binario. Y poco más. Pregunta típica que suele aparecer. Bueno, ¿y cómo convierto, por ejemplo, de hexadecimal a decimal? Bueno, pues la manera más sencilla consistiría en convertir, por ejemplo, 1CA, que aparece aquí en la pantalla, ¿no? 1CA en hexadecimal. ¿Eso cuánto es en decimal? Bueno, pues 1CA lo transformaría en binario, 111001010, y ahora aplico simplemente el teorema fundamental de la numeración y convierto esa ristra de unos y ceros en un número decimal. Y de esa manera ya tenemos resuelto el problema. ¿Vale? Bueno, pues nada más, lo dejamos aquí y hasta luego.